¿Qué tal amigos de La Otra Puerta? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión acompañados de José Antonio Ortega. Nuestro comienzo con José Antonio fue muy bonito porque yo siempre le digo y le diré el padrino de La Otra Puerta. Hicimos un episodio de prueba muy casero, muy sencillo, pero fue el inicio, el comienzo, el pistoletazo de salida de este proyecto. Saludaros desde los estudios de Yecla Media y presentaros personalmente a nuestro amigo José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Hola, bienvenido, o bien hallado. Bien hallado de nuevo. Volvemos Muy a bien. encontrarnos Sí, en un formato podcast, porque la verdad que sí. Yo que soy, bueno, primero soy bastante, mi torpeza es muy grande en cuanto al tema de los medios y todo esto, y me gustó mucho aquello que hicimos, aquella experiencia nueva, que recuerdo que fue a 1 de septiembre, la semana de la feria, aquí en Yecla. Entonces tú tenías mucha ilusión, digo, madre, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y sé que al final tuvo mucho contenido, con independencia de la calidad, que fue la calidad creo que fue mala. Y tú me decías, pues vamos a casa, y digo, pues vente a la mía, y yo es que tengo un perro, y no sé qué, el perro puede ladrar, y no sé qué, pero al final lo importante es que tuvo mucha sustancia, y ahora como me ha gustado lo que has dicho, os traemos en un nuevo episodio. Estos son correcto. episodios y poco a poco, ya verás que sí. Esto es como un tren que pasa, que es difícil volver a cogerlo. Sería imposible volver a recuperar aquello por la calidad o por lo que sea, pero vamos a intentarlo, por lo menos lo más importante, y nos vamos a quedar con la salsa y con lo bueno de aquello. Con la ¿Eh? esencia. Sí, Venga, apuntar que aquel capítulo se grabó, pero la calidad de sonido fue muy mala claro. y no se pudo emitir. Claro, es que Entonces, llevaste ahí un chisme que parecía un mechero, yo no tenía ni idea, y esto y sí, sí, esto se graba, pero nada, nada, poco a pues poco. nada. Y lo prometido es deuda. Lo Quedamos prometido deuda, en volver a claro. retomarlo y aquí estamos. Mm. Pues presenta, aquí te conocen bastante, pero me gustaría que al resto de la audiencia presentaras a quién es José Antonio. Bueno, pues yo soy una persona sencilla, humilde, valgo más por lo que callo que por lo que digo, y si solamente digo demasiado, hablo bastante más, te deberías de callar más. Tengo una escoliosis de nacimiento, tengo 65 años, nací en el año 59 con muchas dificultades. Mi enfermedad, o en el caso mi discapacidad, que entonces se llama minusvalía, pues viene dada posiblemente porque mi madre se cayó un porrazo en un proceso bastante alto del embarazo o bastante alargado, entonces lógicamente no se pueden saber. Y eso es lo que hay. Nací con esta deficiencia, con esta discapacidad, que me limita, me ha limitado bastante durante toda la vida, sobre todo en problemas pulmonares y respiratorios. Pero ahí vamos, con muchos problemas al principio de integración y de todo eso, que iremos los viendo. Y es lo que pasa, pues problemas lo que pasa siempre, pues entonces lo que pasa con los niños, la crueldad de la infancia, pues se han reído de mí, como en alguna, después ya, pues no, pasó ya que yo desapercibido, y ya no hubo quien se rió por nada, porque ya te pusiste a poner en tu sitio, y ahí vamos, con mucha lucha, ya está. De aquellos que pasa que por tu discapacidad más o menos tienes que reivindicar lo que hay, cuando había muchas carencias, había muchas necesidades y había que luchar por ello. Y entonces, pues claro, tienes que desde que cuando eres mayor, que has estudiando y que fui a la Escuela de la Paz, estuve viviendo un tiempo en la Virtud en Villena, poco a poco, después vas a la Escuela de Maestría, más o menos estudias administrativo y te haces más o menos pues con una cierta cultura, una cierta educación o una cierta formación, pues te encuentras que que hay muchos problemas a la hora de integración y a la hora del trabajo. Y te encuentras que perfectamente pues estás librado del servicio militar, porque yo vengo así de fábrica. Yo estoy así de torcido porque vengo así de fábrica. Pero te encuentras después con el obstáculo de que te preparas para una oposición a correo y te rechazan porque no eres apto. Eso pasaba en el año 79, 78. Porque se convocan unas oposiciones, hay una convocatoria y entonces dice que las sacas que había que estar con correo y todo eso de carta de correspondencia, pues antiguamente van en un tren y todo el tinglado, y entonces tú no tienes forma física para hacer eso. Por esto te impiden,
no eres apto para presentarte, ya te cortan. Dejamos el servicio militar aparte, que nos midieron tuvimos que ir a Cartagena, fuimos a Murcia, no solamente con la deficiencia, sino que no era suficiente con un certificado médico, sino también nos mandaron a Cartagena con unos tíos como armarios y a nosotros prácticamente con un teatro execrable, prácticamente marginal. Eso me ha pasado a mí, a nivel de gente. Pues perdona que te corte. ¿Y van personas con distintas discapacidades? O sea, sí, porque dice éramos. Algunos fuimos, alguna persona que tuviera un problema de oído, algún problema de vista, o de mi quinta, porque ya por mí quedábamos poca gente, pero sí fuimos algunos en el autobús del Marqués a Murcia, fuimos varios. Serían 3 o 4, pero fuimos varios. Ya no sé por dónde iba, vaya rollo que te echaba. No. Lo que quería puntualizar, porque al final es que son detalles que pasamos. Yo hablo muy claro, yo digo las cosas muy claras. Por eso, de hecho hemos venido a hablar con total confianza. Entonces, dicho lo cual, a partir de todo aquello, ya te paras en un momento, ya terminas los estudios, llega después de trabajar de administrativo en cualquier fábrica, pero te ves que falta algo. Entonces vamos a entenderla. Y creamos un grupo de gente. En la calle Ercilla número 7 creamos la Asociación de Minusválidos Físicos de Yecla, que ahora se llama Discapacitados, Disminuidos, Diversidad, lo que se llama, Minusválidos Físicos de Yecla. Porque allí habían 4 o 5 personas sordas, que me se dio vulgarmente los sordomudos, que se juntaban allí en un local precario del ayuntamiento, y se juntaban allí a jugar al dominó y tomarse un cafetico y echar la partida del parchís. Entonces, como nos faltaba algo, yo con un grupo de gente, 4 o 5 personas, de los cuales creo que quedamos nada más que 2 o 3, y muchos han fallecido ya, ante la demanda que había, las necesidades que ya había, porque nos rebotamos, porque había muchas cosas que hacer, lo del tema creamos la Asociación de Minusválidos para reivindicar. Y hasta ahí llegamos. Creamos la asociación aproximadamente en el año 82, cuando no había nada a nivel social, entonces empezaban con las transferencias a las comunidades autónomas, entonces en cada pueblo había 2 asistentes sociales acaso, y no había nada, es como ahora el tejido asociativo, social, ha cambiado mucho, pero entonces había muy poquito. Todo estaba muy verde, y eso por lo que dice la gente, ahora es que ahora la gente se queja mucho, que parece que está todo inventado, y ahora todos son sueldos, todos son nóminas, todos son dietas, entonces había que irse con un bocadillo que te decía tu madre a Madrid a luchar por esto, y eso lo he hecho yo. Y eso, creamos la asociación, estuvimos un tiempo, durante 12, 13 años aproximadamente, teníamos un bar, teníamos la asociación, y funcionaba el tema del colectivo asociativo, prácticamente, pues como puede funcionar el hogar de la tercera edad, que tiene una cafetería, y el resto para los socios, para actividades lúdicas, culturales y todo eso. Así teníamos un pequeño despacho de asesoramiento, estábamos muy verdes, porque las leyes también eran muy verdes, y había muy poco, y tuvimos un tiempo ahí, y entonces yo, aspirando un poco más, me incorporé a la Federación Regional de Minusválidos, que entonces se creó, FANDIF, y estuve 9 años de vicepresidente a nivel regional, que era lo que te contactaba. Entonces Yecla pintaba muy poco en Murcia, y Murcia todavía pintaba menos en Madrid, eso hay que decirlo ahora, y seguimos casi pintando lo mismo, muy poquito. Entonces en ese colectivo, pues habíamos 4 personas de la región de Murcia, que éramos, yo lo digo, como una especie de conexión con Madrid, con la federación, con COCENFE, que fue cuando se creó COCENFE a nivel regional, con las confederaciones y todo eso, que es el que interviene ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Sociales, que entonces se creó, para ver todas las cosas que había, y a partir de ahí eso fue el germen, ya después todo se puso en marcha, y ya sigue solo. Pero digo, cuando la locomotora, empezamos nosotros, después los vagones van en función de la locomotora, y cuando se para el tren, se paran los vagones. Y esa es más o menos la trayectoria. Un poco liosa, un poco farragosa, pero eso en síntesis esto. Sí, lo que me queda claro es que estamos trabajando todavía, y queda camino, ahora hablaremos de ello, sí, para la integración de personas con discapacidad. Pero, como nos comentabas antes, lo que viviste tú ya no era que no estaban integrados, sino que estaban desplazados. O sea, realmente no cabía en la sociedad una persona con discapacidad a la hora de ser autosuficiente. No. Es muy difícil, pero es que el problema sigue estando el mismo, o sea, suficiente, o sea, para poderse valer por sí mismo, la mejor integración es un puesto de trabajo, un trabajo que sepas tú desarrollar, y con el cual te puedes integrar, en el cual más o menos puedas tener tu independencia. Yo, si tengo un duro, pues que me lo hagan trabajando,
Entonces, lo que pasa es que eso sigue, el mismo problema sigue estando ahora, porque ahondando en eso. Por lo que hemos comentado antes en Pequeño Comité, nosotros creamos y tuvimos un error porque creamos un centro especial de empleo, en concreto en el tema de la imprenta, y funcionó de aquella manera, no cuajó. Hubieron primero unos problemas de gestión, una serie de cosas, después era muy complicado porque ya todo el diseño gráfico, ahora ya todo el tema, igual que ha venido la crisis del papel, por ejemplo, en el periodismo, pues ahí también llegó porque ahora la gente diseña y entonces no cuajó. Entonces, los centros especiales de empleo es que es muy, muy complicado el gestionarlo. Si tú tienes 10 personas que saben hacer botijos, coloca a cada uno en una empresa por ahí, diversifica el tema, pero no juntes 10 para hacer lo mismo porque no va a ser fácil. Es bastante, muy, muy, muy difícil. Y no quiero hablar de más en ese aspecto. Pero por eso vamos, porque ahora por ejemplo, en AMPI tienen el mismo problema. Hay un montón de fábricas, hay un montón de cosas, hay un montón de zagales, y por mucho que se diga, pero vamos a ver, señor mío, si es subvenciones, si es ayuda, aparte del tema de la contratación, que es fundamental. Si un chico normal, entre comillas, tarda 10 minutos en hacer una cosa, y una persona con diversidad va a tardar 15, esos 5 minutos hay forma de bonificarlo y que esa persona se integre. No solamente de ayuda, sino que hay que buscar un incentivo, pero eso no termina de hacer. Porque que en Yecla haya un montón de personas con discapacidad o diversidad funcional, o como se quiera llamar, y hayan colocado 4, eso clama al cielo. Porque Yecla tendría tejido industrial más que suficiente a nivel de empleo, a nivel de empleabilidad, para insertar a toda esta gente, pero con diferencia. Y no se está haciendo, y no me quiero salir del mate, pero eso es así. Hay que decir las cosas claras. Hay que decir las cosas claras. No es suficiente como al centro X le paguen las cortinas, al otro no sé qué. Se siguen haciendo las cosas, tenemos las mismas prioridades que antes y las mismas necesidades. Y tenemos que seguir haciendo galas benéficas, esto y lo otro, porque no se termina de llegar. Entonces, es complicado. No me quiero salir del mate. No, no me quiero, no, yo no sé lo que has preguntado. Hay un montón de preguntas. Tú me cortas y me dices, oye, no hay problema. Yo hablo muy claro, voy a hablar muy claro. No hay problema porque al final estamos rondando el tema que queríamos tratar. O sea, que no estamos hablando de algo que no proceda. Sí que me gustaría ahora profundizar un poco en el tipo de enfermedad de discapacidad, que tú padeces, que se llama cifoescoliosis severa. Pero es la mezcla de dos... Es una mezcla, es un diagnóstico bueno, el diagnóstico es cifoescoliosis. Bueno, el diagnóstico de cifoescoliosis después con muchos avances. Cuando nacimos, un servidor estaba entre ellos, en el año 69 hasta el 74 y pico, estábamos todos catalogados de subnormales. Nos metieron a todos en el mismo saco. Y a partir de ahí ya, entonces fueron cuando pues subnormal, una carta de tal. El jefe de Estado español, don Francisco Franco Bahamonde, le concede a usted por su hijo una paguica de 1.500 pesetas. Su hijo subnormal, tal. Manuel Ortega Molina, el padre, y José Antonio Ortega Yortuño, subnormal. Eso lo tengo yo en casa. Después ya poco a poco se hicieron más cosas, avanzamos, afortunadamente se nos abrieron los ojos, y entonces pues se empezó a valorar, igual se mira el grado de la uva y del aceite, pues se determinan los baremos, y yo tengo un 67% de discapacidad física. Eso, y ya está, es el tema de... Y cuando naciste, claro, los medios eran muchísimo menores de los que soy hoy día. Cuando nací así, y yo no sé si mis padres me dijeron, pues vamos para adelante o lo echamos una rambla, pues nací, pues para adelante, pues no ha tocado esto. ¿No hubo tratamiento en el nacimiento, nada de nada? Sí, a mí me operaron en el año 72 en Madrid, de la escoliosis. Me pusieron una especie de injerto, si no yo estaría agarrotado, habría fallecido ya seguro, no habría llegado a los 20 años. La rigidez de la pregunta, o sea, la intervención quirúrgica, fue para evitar que me torciese más y ampliar un poco la capacidad pulmonar. Que lo que hace realmente es como... claro. Te echa hacia adelante, te va curvando y te presionas tus propios pulmones. Y entonces a mí me pusieron un pequeño hueso de la pierna izquierda, me lo injertaron en la columna y me hicieron en el año 72 con muy poquitos medios, cuando prácticamente casi no había anestesia, con un calcetín sudado, porque los medios eran muy, muy escasos en La Paz de Madrid, cuando La Paz estaba recientemente construida.
El doctor Sánchez Sánchez Bueno, no Sánchez Bueno, no, Sánchez Castejón, de Madrid. Y eso, operaron allí y ya está, un montón de tiempo. 6 meses casi encamado, no podía mover ni las pestañas. Y ya está, y a partir de ahí pues viaje a Madrid después cada 6 meses para revisión y todo eso. ¿Y cómo pudiste conjugarla? Porque estás en una etapa de formación, que tienes que ir al colegio. Sí, yo he ido siempre retrasado un poco, perdí. Iba a un curso con retraso. De hecho, los compañeros míos de estudio son todos más jóvenes. Cuando yo iba a octavo, iba un año más, con más años que ellos. Y sí. Y por lo que comentaban, la crueldad a esa edad no tiene límites. Tampoco siento que no se tiene la conciencia del daño que se puede hacer. Claro, pero eso siempre ha pasado, siempre. Pero nada, al final, más o menos con respeto, pues más o menos consigue entregarte, dejar tu constancia y tu cosa, y la gente más o menos te respeta y más o menos te integra. Y yo tengo muchos amigos en todos los aspectos y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito, que la gente al final te acepte con sus pros y con sus contras. Y ya está, todos tenemos muchas cosas buenas y muchísimas malas. Decías que el origen, yo pensaba que era genético. ¿Es quien padece la misma la misma discapacidad que tú, es genético o es porque durante el embarazo hay un No lo sé, eso ya no lo sé. Eso no has logrado saberlo. No. O sea, en su día dijeron Claro, que el origen claro. sería aquel Sí. accidente. De hecho, en Declabra hay conozco un par de personas que tienen también escoliosis, una pequeña desviación, pero muy pequeña, tan aparatosa como la mía, no. Tan aparatosa como la mía. Había un caso también muy aparatoso, pero ya falleció. Mi amigo Martín falleció hace un montón de años. Luego sí que hay personas que por temas de escoliosis, pues sí que hay personas que de talla baja o no el desarrollo, pero es distinto. Lo que es liberación de la columna es de escoliosis. Y a nivel funcional, a nivel de tu día a día, ¿ha ido degenerando o es una enfermedad que se puede...? No, bueno, lógicamente, igual que nos hacemos mayores para todo, y lógicamente nuestras facultades, tanto físicas como van mermando, pues la mía también, se juntan las dos cosas. Y entonces es complicado. De hecho, al poco del podcast en septiembre sufrí un pequeño desfallecimiento porque me agotaba mucho, pasé mal y me tuvieron que, lo puedo decir en público, yo estoy operado de la vesícula y me tuvieron que operar en Murcia porque en el hospital de Yecla no tenemos UCI y entonces el riesgo era bastante elevado de que sufriera cualquier complicación por la operación, bien en quirófano o bien en periodo postoperatorio. Y en quirófano ha salido muy bien, pero como lo dije, lo sabe casi medio pueblo. A las 4 o 5 horas de subir una planta, sufrí un pequeño un trombo por el tema de los pulmones, me faltaba el aire, que al final el trombo no se sabe de dónde viene, porque están investigando dónde viene el tema, pero era sobre todo la fatiga y la falta de aire. Y me tuvieron que bajar así mi UCI abajo y estuve 4 días. Si lo hubiera hecho aquí, no, la habría palmado. Todo eso derivado del incremento de la discapacidad por el tema de los pulmones. Me fatigo mucho, pero ahí estoy. Tengo una máquina, tengo apnea del sueño, tengo una BiPAP para respirar por la noche, ya casi 15 años, y bien. Ando despacio, llevo ya de 3 meses, voy muy cómodo, llevo un bastón, porque me viene bien, y parece, pero bien, y ya está. Tengo la curiosidad, pensaba hacértela al final, pero te voy a adelantar una pregunta. Venga. ¿Qué le dirías al niño que fuiste, con todos los miedos, con las dudas, Sí. hoy día, con todo lo que has vivido, lo que has aprendido? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que tiene por delante y cómo puede o debe afrontarlo? Pues que sea fuerte y que se eche para adelante. Que se eche para adelante porque es que así, es que no podemos quedarnos y hay que luchar mucho. ¿Qué le diría? Pues que salga para adelante porque hay gente que lo ha hecho. Es que así, es que así. Porque el diagnóstico en tu caso era cortoplacista. Sí, como bien me decías, claro. Y al final... Cortoplacista porque los índices se dice que no hay gente que no vive mucho y es así. O sea, porque las estadísticas que habían, las pocas estadísticas que habían en los pocos datos se aferraban a eso, a un clavo ardiendo de que la vida de un niño no es muy larga. ¿Y hasta qué punto crees que el factor psicológico te ha ayudado? Porque yo, personalmente, mi opinión,
es que eres una persona muy optimista, muy positiva, muy... O sea, buscando siempre el lado positivo de todo. Y yo creo que en la mente cura también. Claro, soy bastante optimista y muy positiva, posiblemente cada vez menos porque tenemos un panorama bastante chungo, pero que hay que seguir adelante y hay que animar y posiblemente en muchos aspectos he dado un ánimo para otros que para mí no he tenido. Pero posiblemente de puertas para adentro, de la trastienda para adentro, de alguna manera me ha servido. Poco más que... Por eso porque se sufre mucho, llega a un punto que has tenido problemas, esto, lo otro. Sufres la pérdida de una persona a la que has querido mucho y que ha fallecido y eso es eso te deja muy tocado. Y hay un duelo interno que jamás se separa y que jamás se cura. Pero para eso lo mejor es no pasarlo y que lo pase, pues se sufre mucho. Pero bien, hay que seguir. ¿Y está considerada como una enfermedad rara? Me explico. Entiendo que la enfermedad es rara, perdón, o discapacidad, porque al final tenemos mucho lío con la nomenclatura de las cosas. O sea, unos le llaman de una manera, otros de otra. Me gusta mucho cambiar el nombre de las cosas. Sí, y al final nos pierden. Ya no saben ni cómo llamarle. Pero bueno, en este caso, esta discapacidad no hay una cantidad muy elevada de población que lo sufra. No, muy poco. ¿Crees que no ha habido suficiente investigación por ello en todo este tiempo? Porque ya son años. Hombre, como se estará investigando, porque no lo sé. Pero tú no has visto avances. Se está investigando y se están haciendo avances, y sobre todo en el tema diagnóstico, sobre el tema de la prevención y luego en el tema de la rehabilitación, porque lógicamente hay muchos más medios y lógicamente cuando sea una persona así, con una mala formación, para muchos más medios de corregir esa columna y esa discapacidad y ese tejido y esos huesos tiene esa columna, no como entonces en aquellos entonces. Pero se está investigando. Porque la investigación es muy compleja. Han sacado una vacuna para el tema del COVID, de la pandemia, en 9 meses, y llevan casi 40 intentando buscar un diagnóstico para el tema del SIDA. Muy difícil. Se sacó la vacuna para erradicar la polio, y era tan novedosa y tenía la gente tanto miedo que la gente no se la quería poner. Tuvieron que poner la vacuna, por un pinchazo no te la ponía, tuvieron que echar una gotica en un torrocico de azúcar para que se lo tomara la gente. O sea que no es fácil haciendo ciertas cosas. Pero que se está investigando siempre, y los diagnósticos, y ahí, bueno. Hablar de la enfermedad rara sería muy complicado. Enfermedades raras hay muchísimas. Entonces, en un caso que hay por cada 100.000, pues no es interesante, cuesta buscar recursos. En otro que hay, pues la gente se vuelca más en los laboratorios, la investigación y la industria farmacéutica, que al final viven del negocio, con el cual tienen que poner el sustento. Y para que tengan mejor calidad de vida, hoy nace alguien con esta discapacidad, ¿hay algún tipo de corsé? Sí lo hay. Yo llevé un corsé durante 7, 8 años, 3 o 4 años antes de operarme y un par de años después de haberme operado. Un corsé, que es un abrazo así, que de aluminio, y luego aquí con así iba tieso, claro, algunas personas habrán visto, alguna persona así con un corsé. Sí. Que eso después era de aluminio al principio. El primer corsé era de hierro, antes de la operación. En ese periodo, un año y pico, ya sacaron uno de aluminio. Luego lo hacían en Madrid, cerca de Cuatro Caminos. Y ya fueron después de plástico, ahora supongo que hablan de fibra, o sea que todo ha avanzado, que es como se decía, que con esos corsés antiguamente, la historia, yo tengo mucha historia para escribir, un libro gordo, pero gordo. Ese corsé, tanto uno como el otro, después mi madre fuimos a Orito, al monasterio de Orito llevó uno, y nos fuimos en el año 75 a Madrid, a Lourdes, y llevamos el otro, dentro de la fe y la enopería, y ya está. Lo importante es, ¿habrá algo? Pues supongo que habrá algo, pero que no nos quite la esperanza, el rayo de ilusión y el estar ahí. Pero eso, como se dice, el corsé, igual que una prótesis, igual que una prótesis de cadera, o cualquiera ahí. Y por terminar, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado y cómo la has superado por este tema? La mayor dificultad, después ya he visto, a mí lo que me dolió mucho es el tema de correo, repito, no dejarme presentar. Después me he presentado un par de oposiciones que no las he superado, pero no hay dificultad ninguna. Cuando hemos ido a un sitio, pues siempre
cuando iba a cortarme el pelo, el peluquero no tenía una... Pues, al final te ponía 4 o 5 periódicos, después compré un cojín porque era cliente suyo, pero dificultades no. Un pequeño problema, el mayor problema que tuve fue a la hora de adaptar el coche cuando me saqué el carnet de conducir. A nivel de asiento, porque tuve que hacer el examen bien, sin problema, pero el primer coche que compré hubo que adaptarme el asiento. Y no es como ahora que los asientos se suben, se bajan, entonces hubo que modificar la ITV, tuve que llevarlo a la Universidad de Valencia, al Politécnico de Valencia, para que lo adaptaran. Luego un lío por la transferencia autonómica, lo que en Valencia sirve en Murcia no vale, lo que en Murcia es válido allí no, y otro lío. Pero bien, ningún otro tipo de problema. No, si he tenido algún problema es porque he sido muy torpe y no he sido capaz de hacerlo, pero problemas siempre he tenido más o menos, sí, las mismas posibilidades que otra persona en presentarme a cualquier cosa, excepto, ya te digo, repito, lo de que en Correos no plantearon puestos administrativos, entiendo, porque todo el lo mundo sé, no tendría no que sé llevar cómo. un saco. Supongo, han pasado más de 40, no sé cómo lo habrán cambiado, que yo supongo, eso lo habrán modificado seguro, y ahora las directrices son otras, pero entonces era del gobierno, entonces era del Estado, entonces eran otros tiempos distintos, y no quiero meter el pie ni meter el dedo en el ojo, pero era distinto. Era diferente. Claro. ¿Y tu llegada al mundo laboral? Uh-huh. Porque al final sí encontraste algunas trabas y problemas, pero has podido desarrollar tu... Sí, ya cuando quitamos porque la asociación de minusválidos siguió, lo que el bar se cerró y ya entraron otra directiva, entró otra empresa, otros compañeros en la junta directiva. Y yo entonces me busqué el trabajo y estuve trabajando casi 15 años en el tema de los seguros y en el tema inmobiliario, a media jornada en cada sitio, y ahí estuve hasta que me llegó el momento, y ya hace unos años que soy pensionista, estoy jubilado. Uh-huh. Y ahí fuimos a la jubilación. Sí, siempre he estado del tema comercial. Uh-huh. Ahí eso es. Siempre se me ha despertado cuando hemos charlado, Sí. que hemos hablado, no tanto como quisiéramos, pero sí hemos hablado. Por un lado, la curiosidad de la que acabamos de hablar, y por otro, esa voluntad que tienes por ayuda al prójimo. Pues está relacionado con varias asociaciones, cofundador de la Asociación de Celíacos, y hoy dicho discapacitado, antes era minusválido. Uh-huh. ¿Es un sentimiento de devolverle al mundo algo? Sí, en cierta manera, devolverles, colaborar, hacer lo que... El tema de minusválido ya queda más o menos que fui cofundador, y después pues quería hacer algo más, y llegó el momento que mi mujer, que en paz descanse, que falleció va a ser 2 años el mes que viene, pues se le detectó hace 14, 15 años que era celíaca, el tema del sin gluten y toda esta historia. Entonces nos juntamos un grupico de 4 o 5 personas, contactamos con Murcia y creamos la asociación a nivel Celia Yesca en Yecla. Tampoco, hemos dado más estos tumbos, nos costó mucho el luchar, primero para que hubiesen alimentos, después para que esos alimentos no fueran tan caros, porque te encontramos que 4 magdalenas valían 3 euros, y en otro, las magdalenas normales, con 1,50 € te compras 12. Entonces estábamos luchando por eso. Pero nos pilló la pandemia, la gente está muy cómoda en su casa, hicimos la asociación, creamos nuestro estatuto, tuvimos nuestro CIE con un número de teléfono, pero la gente no se terminó de involucrar. Y al final no bajamos la persiana como han hecho los compañeros de más, pero lo hemos dejado, se puede decir, en vía muerta, o en barbecho, como me gusta decir, y ahora está la asociación a nivel de Murcia, que es la que a nivel de como ACMU Murcia, que es la asociación de los celíacos. Que yo no soy celíaco, pero mi mujer sí, y como fuimos a una reunión, nos juntamos ahí 15, pues todo el mundo levantó la mano y pues nos apuntamos. Hay muy buena gente, tanto en Murcia como aquí en Yecla, pero digo, Murcia a nivel, el ayuntamiento incluso nos cedió un pequeño local, hicimos una pequeña campaña, estuvimos ahí, hicimos charlas con dietistas, pero no con internistas, pero la gente está muy cómoda en su casa y no participa. Y lo que son todas las asociaciones. Entonces hay muchas asociaciones, pero al final son 3 o 4 los que se tienen que encargar de todo,
y te cansa, y eso. Lo importante es que la asociación, por lo menos a nivel de Murcia, sigan. Tampoco se está haciendo tanto, pero hay muchas carencias. Ahora creo que primero empezaron con el tema para que el importe del IVA sea menor, pero eso tiene que ser buscar la fórmula de ayudar a estas personas, porque hay muchos problemas y hay lo que ver. Has puesto sobre la mesa un tema del que yo hablo mucho. Todo el mundo en sus corricos, en el bar, en las comidas familiares, Sí. todos nos quejamos muchísimo de todo. Todos decimos que esto está mal, que esto hay que cambiarlo. Pero luego yo hablo a nivel local, como bien dices, las caras en las asociaciones siempre son las mismas. Sí. Y cuando se cansa quien está toda la vida, mira hacia atrás y no hay relevo. Qué bonito es, me quejo, pero no arrimo el hombro. Somos Sí. egoístas porque no tenemos tiempo. Siempre vamos igual. No llego, no tengo tiempo, yo no puedo, hazlo tú. Ese es un mal que nos va a lastrar mucho. Sí, la participación es escasa en todos los aspectos. Y ya digo, como he dicho al principio, José Miguel, vienen tiempos difíciles y tenemos que mover las tablas, porque lo que no hagas tú va a ser muy difícil que lo haga otro. Entonces las cosas, hasta que no te afectan, hasta que no te llegan, pues posiblemente no te implica. Y eso es así. Pero en todos los aspectos. Bueno, saliéndonos del mate, hace 40 años había que poner un ascensor en el ayuntamiento, ya se empezaba a eso. Hasta que no hubo un concejal que tiene una discapacidad, pues no se puso. Y así un montón de cosas. Hasta que las cosas no te afectan o tienen un motivo por el cual te lleguen, no te mueves. Por mucho que le llegue a un familiar, hasta que las cosas no te lleguen a ti, pero siguen habiendo muchas carencias. Sigue habiendo mucha diversidad y la gente no termina de preocuparse. Y al final son los padres los que se preocupan por los hijos, aquí, en AMPI, en otros sitios, y padres que tienen un montón de años con niños con diversidad, con discapacidad, que pesan 80 kilos y se hacen mayores, y ¿qué hace? Pues habrá que buscar la fórmula, pero que vienen tiempos difíciles para todos, y para unos más que para otros. Entonces habrá que ponerse las pilas para que de alguna forma afrontarlo. Y quisiera que me comentaras, porque se me ha quedado la curiosidad, Dime. se fundó esa imprenta Sí. con personas con discapacidad, Sí. y me comentas que no es fácil, que no. No es fácil. Pero pese a que ese proyecto no cuajó, Uh-huh. algún buen sabor de boca tendrías de ver esas personas que se sentían útiles, que se sentían Claro. realizadas, que se sentían felices, e incluso a lo mejor alguna anécdota que nos pudieras contar de... Sí, bueno, anécdotas pocas, pero se sintieron más o menos integrados y por lo menos tenían un pequeño sueldecico durante los 2 o 3 años que duró, pues estuvieron ahí y más o menos se pudieron sentir útiles y partícipes. Que no se pudo llegar a más, pues una mata que no ha echado, pero el interés que se puso y el objetivo era bueno. Al final los fines eran buenos, el objetivo no se llegó a cumplir, pero se intentó. Pero sí que había gente que incluso no habían salido a ningún lado y se veían bien, y ver un trabajo que lo habían hecho por ellos mismos y poder sentirse orgullosos de esa tarjetica que habían hecho, de esa carpeta. Sí. Esas pequeñas cosas que para ellos era un mundo, entiendo, claro. Claro. Es como todo, es como, pues la gente se siente orgullosa, es como los farolicos que hacen de AMPI o las cajas de vino o lo otro, se sienten muy orgullosos y eso tiene un valor aparte del material que es escaso, pero un valor sentimental del esfuerzo que ha puesto esa persona. Eso es así. Curioso también, llevaste una formación escolar un poco con retraso porque no podías asistir todo lo que querías. Suspendí un curso, suspendí en sexto y me dejaron de pasarme directamente a y yo. Entonces el curso sexto lo hice 2 veces con Antonio Galván, que descanse. Sí, pero yo observo y leo a un José Antonio que colabora con medios de comunicación locales. Bueno, sí. No sé si regionales o nacionales, pero los locales sí lo sé, me consta. Regionales no, y nacionales tampoco, porque he mandado algún artículo y no me lo han publicado, porque he dado mucha caña. Mandé un artículo al País, tela. Tengo varios preparados sobre cosas, pero si, como lo digo, y no quiero pecar, si escribo varias cosas, igual me tengo que salir, me salgo del mate, no eso.
Pero sí, colaboro con el amigo Ayala donde me llama, voy tanto ante la otra entidad como ahora, de más o menos tertuliano. Estuvimos un tiempo hablando con mi amigo Ángel Alonso en Onda Cero, una tertulia muy buena, durante unos 4 o 5 años. Pero eso es que lo que pasa es que llegó el COVID y el COVID nos ha partido la vida a todos. El COVID ha parado el reloj del mundo y ya no va, prácticamente pocas cosas vuelven a ser como eran, y lo que está haciendo es complicado. Pero sí, colaboro con lo que puedo, y escribo en las redes sociales, en este caso en el Facebook, en el tema del periódico. Me gusta escribir sobre gente y decirles, y ya está. Y yo cuando hablo con una persona, yo no me llevo grabadora ni llevo nada. Me cuentan las cosas y después cuando llego a casa, me acuerdo de lo que me ha dicho y lo escribo. Y, ya está. Ya. Sí, pero más cosas. Yo leo mucha Sí. cultura. Yo leo que tienes un amplio repertorio o sea, un vocabulario amplísimo. ¿Cómo? Eso no creo que sería una formación escolar básica. Algo hay detrás. No, Lectura. Lectura. Yo no he estudiado ciencias de la información, no he estudiado nada. No. Simplemente el lenguaje, escuchar, leer y más o menos escribir en un lenguaje que sea cercano, que le llegue, que más o menos todo el mundo lo entienda, y que tú te pongas, que tú leas una cosa y no tengas que coger un diccionario para saber lo que dice, sino que más o menos la gente le llegue, sí, que la gente más o menos que cale, y ya está, no hay más tutía. Y eso digo, que sea cercano y que tenga un contenido, hablar de una persona que sufrió cáncer, hablar de otra persona que le han, no sé, un montón de circunstancias. Me gusta hablar de personas que han tenido una trayectoria. Tengo un listado de 4 o 5, algunos no quieren que, pues bueno, pero es así. Me gusta hablar de mi amiga Isa, que fue policía nacional y sufrió un accidente. Entonces eso más o menos, ese es mi repertorio de gente que tiene algo que decir, de gente cercana, y ya está, porque escribir un artículo sobre un famoso pues lo hace cualquiera. Pero escribir de una persona que tiene un porrazo, o mi amigo Manolo, que estuvo 6 meses en la UCI de la Risaca porque sufrió el COVID, que lo vi el otro día, está muy bien. Cuando me decía, no sé si hay que ver cosas que hay. O escribo un artículo sobre mi amiga Desi, que ha sufrido un cáncer, que es una guerrera, un montón de gente que tiene problemas. O de mi amigo Antonio, que es el tema del campo, que también tiene unos problemas impresionantes. Por eso hay que ver un repertorio de gente más o menos cercana, de gente que más o menos te queda, y gente que en alguna forma, o mayor o menor medida, son un referente en el pueblo porque tienen algo que decir, algo que manifestar, y su testimonio o nos sirve de algo, nos sirve de poco, o nos sirve de mucho. Pero están ahí. Y ahora que estás jubilado, que ves las diferentes etapas de la vida, sí, tienes una visión mucho más amplia. ¿Crees que las personas mayores tienen muchísimo que aportar y no les escuchamos lo suficiente? Claro. Las personas mayores con poco se conforman, y como han sufrido mucho, pues están preocupados por sus nietos y por sus hijos. Y entonces tienen ahí, y las personas mayores de pelo cano saben muchísimo, porque han sufrido. Y ahora nos quejamos. Y yo hablaba con mi padre, hablaba con mi tío el otro día, que mi tío tiene 85 años creo que son, y que cuando tenía 8 o 9 añicos, su abuelo, o sea, su padre, que en este caso mi abuelo, lo mandaba al campo, se iba con un ganado de pastorcico al campo, y tenían ahí con un trozo de pan, algo de ahí, a lo mejor con pan, vino y azúcar y 4 cosas, y echarse un trocico de tocino, y pasaban allí el día entero. Y ahora nos quejamos de esto no me gusta, esto no sé qué, no sé, esto no sé cuánto, con circunstancias que han sufrido mucho. Entonces, ese intermedio, eso es la gente que está preocupada ahora por lo que pueda pasar. Porque todo lo que tenemos ahora no nos ha venido ya, se ha tenido que luchar mucho. Entonces, por eso te decía que igual que los abuelos están preocupados por los hijos están preocupados por los nietos, o sea que los abuelos están preocupados por los nietos, es un tándem ahí de cosas, porque las cosas no están fáciles, y entonces hay que luchar mucho y hay que ver lo que hay. Pero que vienen tiempos difíciles, repito, creo que lo he dicho ya 3 veces, pero que es bueno consultar con los abuelos.
y no se no consciente de que el abuelo, qué es lo que pasa. Luego los hijos no se terminan de preocupar, posiblemente, es lo que pasa. Yo hablo muy claro. Un abuelo lo ingresan en el hospital, tiene 4 hijos, la primera noche se queda uno, la segunda se queda el otro, y al cuarto de ella están poniendo un cartel que hay que buscar una persona para que se quede con él. Es complicado. Cuando una madre siempre es difícil. Es difícil. Yo me voy de puente, tú te quedas, no sé qué. Sería un tema, esto diría para una tertulia entera. Pero los mayores se merecen un respeto, primero porque nos han traído al mundo, segundo porque nos han dado de comer, y tercero porque si tenemos algo, en buena parte se lo debemos a ellos. Y habría que consultar con ellos, solo por respeto, y tenerlo ahí y cuidarlo. Cuidarlo porque afortunadamente los abuelos y nuestros mayores, por el tema de la longevidad, cada vez viven más años, y entonces pues hay que tenerlos bien, y ya está. Y habrá que hacer lo posible para eso. Porque es así, es así. Y quería contigo tocar un tema en el que aunque queda un tema casi de cierre. De hecho, te pedí permiso porque al final era cuestión de si te apetecía. El perder, en tu caso, nos conocemos y como comentabas, tu mujer sufrió una larga enfermedad y bueno, la perdiste. Sí que es cierto que... Bebe agua. Sí, sin problema. Hoy día el cariño parece que es más efímero, o el amor parece que es más efímero, pero también hay y ha habido siempre un amor de pareja para siempre, llamémosle así. Tengo la sensación, cuando hablaba contigo durante ese proceso, que lo tuyo también fue así. Tú viviste un... Y claro, es complicado perder a tu otra mitad, como siempre le hemos llamado, y yo creo que no nos enseñan que por eso ahora están tan de moda los psicólogos, ahora más que nunca, no nos enseñan a transitar un duelo, a transitar momentos difíciles y momentos duros. ¿Crees que la sociedad es tan débil que no está preparada para todo esto? Para la muerte no está preparado nadie. La muerte, exceptuando algunos casos, como pica el caramelo este. Bueno, te cuento. Vamos por partes. Mi mujer murió el mes que viene, hará 2 años. Sufrió un cáncer, un linfoma en el año 2011, del que afortunadamente se recuperó muy bien. Pero en el 2020, después de la pandemia, tuvo otro cáncer, en este caso pegado un cáncer de pulmón. Y se pasa mal. Se pasa mal porque yo estaba con ella desde el año 2001, exactamente del año 2000. Mi madre falleció en el año 2010 y se fue contenta porque su hijo había encontrado una mujercica. Se pensaba que su hijo se iba a quedar soltero para toda la vida, se iba a quedar mozo y que sería de su Joselico. Es emocionante esto. Y entonces he estado con mi mujer durante 23 años, muy orgulloso de ella. Hemos hecho un montón de kilómetros yendo a la Risaca, a Murcia, pero al final se marchó. Y es duro. Es duro que tú vayas allí a una sesión de quimio, perfectamente la pasa. Vamos ya, llega la tercera, la cuarta, y te dicen que ya no le pueden poner quimio. La primera vez te dicen que le pueden poner quimio porque le han bajado la defensa, y tú sabes que es mentira. Ya la última vez que ya no se la pueden poner porque ya te mandan a paliativo. Y es duro. Es duro porque tú sabes que cuando se pasa a los paliativos, las probabilidades de seguir con vida y de ver el sol al día siguiente son escasas. Hablemos de una quincena o 20 días. Entonces que tú cojas el coche y te vengas de la Risaca para acá, ella se quede durmiendo por el agotamiento físico y tú vienes conduciendo sabiendo que al día siguiente mientras tú estás viniendo, ellos te han llamado paliativos para que el día siguiente te atiendan, es complicado. Entonces por eso a nadie le deseo por lo que yo he pasado, ni que nadie tenga que pasar por lo que hay gente que está falleciendo ahora, está pasando. Todas las semanas muere gente, muy a menudo mueren personas con el cáncer,
es la lacra del siglo XXI. Se está investigando, pero habrá que buscar la fórmula de que la gente no padezca tanto. Ahora mismo se está diciendo, sí, vamos a hablar claro, aunque me salga otra vez del tiesto, hay una chica que quiere la eutanasia y sin embargo una serie de hay personas que no quieren, su familia, en este caso su padre, que no es su tutor, eso, no quiere que fallezca, no me quiero salir del tiesto. Te decía, volviendo a lo mismo, la pérdida de un ser querido en este caso no se supera nunca. Ese duelo es perenne, eso vale es para siempre, porque se echa mucho de menos, estás en tu casa y tú sigues viendo. Hay un gorro en la cocina que era el que se ponía, aunque está allí. Tú sigues viendo recuerdos suyos, ves su mechero, ves algo de su ropa, y entonces es complicado. Entonces lo mejor es que nadie tenga que pasar por eso y que cuando se tenga que pasar, por desgracia, por ese trauma, esa angustia, que sé cómo se va a llamar, pues se haga de lo mejor posible y se trate de esa amargura, se trata de seguramente de superar, pero que te acuerdas siempre, todos los días te acuerdas de ella o de él en este caso, como se ha ido. Pero eso, que ya está. Y dicen, es duro. Dicen que hasta de la situación más angustiosa tenemos que aprender algo. ¿Tiene la sensación de que has aprendido algo de todo esto? Sí, yo aprendo algo todos los días. Yo aprendo mucho todos los días. Porque es que sería difícil dar un consejo o verlo. Aprender, claro, aprender que tenemos que valorar la vida, que somos ya está. Que es un bichico, que es del bicho del COVID, que ha cambiado el ritmo del mundo, y que tenemos una enfermedad que es el cáncer, que bien por lo que sea, bien porque estamos comiendo basura, bien por el tema de las tecnologías o bien por el medio ambiente o lo que sea, pues prácticamente es que prácticamente cada vez son más casos los que hay. Y me remito a la Risaca, que cada vez son allí más dependientes, que había un salón impresionante y ahora el salón de la mitad de pequeño porque han hecho más departamentos. Y se está investigando, pero que es así, que la Risaca pasa 70, la Risaca tiene una media de 70, 75 sesiones de quimio diarias, de quimio al día. Hablo de la Risaca porque se me quitan el hospital de referencia y el que yo he ido. Supongo que el Morales será lo mismo y otros hospitales. Y así en todos los sitios. Que es una palabra maldita que nos pone a todos de vuelta y media y nos deja un mal cuerpo. Y yo siempre lo digo, y no quiero pecar de pesado, cuando el cáncer entra en una familia, no hay un enfermo, en la familia hay una enfermedad, porque engloba todo y es un mazazo y te deja ahí. Lógicamente hay muchos medios, se están recuperando mucho, se está invirtiendo bastante, y son muchos casos los que salen para adelante, y ya está. Aquí hay una asociación que está trabajando bastante bien, da una fuerza, todo es cuestión de eso. El tema de la prevención, el diagnóstico, después el tratamiento y sobre todo el tema de la recuperación psicológica y emocional que hay. Y después de este episodio, sí, no sé si has cambiado tu percepción de este tema. ¿Alguna vez te habías planteado si había vida después de la muerte o ha cambiado o siente? ¿Qué piensas sobre ese tema? No lo sé. Si hay vida después de la muerte. Yo pienso que hay alguien... Yo pienso que mi mujer, que se llamaba Piedad, yo pienso que todos los días hace algo por sus dos hijas, por sus dos hijas, por sus dos nenas, que yo le llamo mi chiquilla, y tiene que alguna fórmula habrá, no lo sé. Sí, supongo que tiene que haber algo, tiene que haber algo que no sabemos lo que será, pero sí, en cuanto sí que se aprende algo de que llevemos cuidado, y no lo sé. Es un tema muy controvertido y sobre todo que tiene un montón de... Sí. Sí, de hecho termina mezclando religión, termina mezclando otros temas en los que, bueno, pues podríamos extendernos. Religión hay en todo, igual que política hay en todo, igual que todo una mezcla de cosas. Yo qué sé, es difícil. Es difícil. Pues me gustaría hacerte alguna pregunta. Vamos a dejar atrás todos los temas anteriores y a saber algo más de ti, más profundo, más personal. Sí. Saber la opinión de algunas preguntas muy rápidas. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para ti? El éxito.
El éxito es estar satisfecho con una cosa que ha hecho buena para ti. Que el éxito igual tiene muchos padrinos y el fracaso no tiene ninguno. El éxito es que te puedas levantar todos los días y poco más. Que hagas, no sé, que crees no sé, es que una fórmula, una fórmula de algo. La persona que hemos hablado antes del tema del SIDA, la persona que encuentre el diagnóstico para cualquier enfermedad, cualquier historia, pues es un éxito. No sé, que el éxito de un diseño, de una almohada, no sé, de un coche, de algo que es capaz de... Yo supongo que será un éxito. Y va de la mano la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no existe. Existen los momentos felices. La felicidad no existe porque existe... No lo sé. No. Es un estado. Es un estado, claro, un estado. Para ti es un estado. Es un estado del humano. Igual que se transita la tristeza, la alegría, claro, todo, la felicidad es otro más del ser humano. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Pues posiblemente de haber hecho alguna cosa, de haber sido demasiado confiado con algunas personas. Y ahí me han pegado 3 o 4 personas y entonces te dejan de hablar o no sé cuánto y para mentir hay que tener buena memoria. Entonces, como me mintieron, no me dejé, le di un margen y me arrepiento no tendría que haber hecho eso, pero poca cosa más. ¿Cuál es el peor defecto del ser humano? El peor defecto del ser humano creo que es el odio, creo que posiblemente sea el odio. Ahora mismo en todos los aspectos hay un odio visceral de unos contra los otros, que nos estamos dividiendo. Estos son los malos, estos son los buenos, y al final la gente, las personas, nos parecemos más de lo que tal vez nos gustaría. Y somos más sencillos porque venimos en cuero, y lo más probable es que te vayas en una caja con una de color morado, o si no te incineran. Entonces nos parecemos más de lo que nos gustaría y hay que ser un poco más humanos. Porque todos somos iguales. Entonces no hay, al final tanta diferencia no hay. Estamos manejados, hay un resorte que estamos manipulados de alguna forma, hay mucha mentira, mucho odio, se está creando una crispación muy grande. La gente joven no ve las noticias o se basa en las redes sociales, hay mucha mentira, hay mucho bulo, y demostrar que una cosa es mentira es muy difícil, porque tú te quedas siempre con el rintintín y eso es complicado. Ese es un tema también que genera debate. Hoy en día los medios de comunicación están casi siendo a las redes sociales, porque consumimos más redes que informativos, claro, de medios convencionales, pero lo complejo es saber qué es cierto y qué no. Sí. Porque al final... Pero para saber qué es cierto y qué no, si los medios de comunicación muchos están manipulados o no manipulados, sino que se deben al que les paga, al que les pone. Si tú en Yecla salimos 15.000 personas a la calle protestando por una cosa que nos quieren poner no vamos a decir el nombre, y después esa información, el nombre no lo pone, pues te lo están omitiendo. Pues se tienen a que deber, no sé si me he explicado, no sé si me has entendido. Totalmente. Claro. Si tuvieras que darle un único consejo a tus hijos, ¿qué le dirías? Uno solo, hoy. Pues que sean valientes y que valoren mucho lo que tienen. Porque esto, sí, que sean ellos mismos. Que sean ellos mismos y sobre todo que aprendan mucho. Que aprendan mucho y que respeten lo que tienen. Si pudieras leer el pensamiento, si yo te doy ese superpoder, ¿a quién te gustaría leerle ahora mismo el pensamiento y qué querrías saber de él o de ella? ¿De él o de ella? Una persona que digas, pues me encantaría esta persona saber qué está pensando. Además que se lo preguntaría. Sí. Bueno, me gustaría saber qué está pensando mi mujer. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando 23 meses después de cómo hemos salido? Porque seguro está allá arriba, estará pensando qué ha sido de mí, cómo estarán sus nenas, qué estará pensando, cómo estará el perro. Sí, no, es una utopía, es una cosa ahí, sí. Pero como estamos en buen rollo...
No me esperaba, la verdad que no me lo esperaba. Me ha encantado tu respuesta porque no me lo esperaba. Vamos. Sí, Sí. claro, es que no. Claro, es que no sé ahora mismo, no sé lo que está pensando ahora mismo el Papa, es que no lo sé, el pobrecito, es que no lo sé. No sé lo que está pensando el entrenador de Yeclano para ver si nos salvamos, que nos faltan 13 puntos. Por eso, como me voy un poco más arriba y pienso en eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Y por último, José Antonio, en su Dime. día, yo siempre pregunto, cuando hago Sí. cuando pasa alguien por la otra puerta, le pregunto a quién le gustaría que entreviste. Sí. En su caso, me recomendaste a Desi Sí. y efectivamente así fue, la entrevistamos Hombre, claro. y nos encantó a los dos. ¿Hay alguna otra persona a la que te gustaría que entreviste, además de Desi? Sí, hay varias, tengo varias personas ¿A quién nos que puedes recomendar? perfectamente puede entrevistarlas porque saben mucho, porque no está nadie ahí, porque han también parecido mucho. Pues se lo voy a decir, mira, se lo voy a decir a mi amigo Manolo. A Manolo que estuvo, sí, a mi amigo Manolo que estuvo 5 meses en la UCI de la Arisaca con el tema del COVID. Ahora con el 5.º aniversario. Se lo voy a decir, no lo sé, se lo voy a decir. Pero si no tengo otro. Que nos cuente, sí, si no, pues habría... ¿Y te parece nota. bien? ¿Te parece? Sí, sí, no, me parece estupendo. De hecho, quien venga recomendado de tu parte seguro que tiene mucho Claro. interés, seguro que sí. Pues José Antonio, es un placer, la verdad. Siempre, siempre. Sabía, vamos, nosotros, nuestra amistad ya, Por supuesto. ya pasa de la otra puerta Ya totalmente está. y siempre estamos Ya a está. gusto charlando y comentando cosillas. Me ha parecido, pues eso, muy, muy interesante todo. Agradecer que hayas querido Sí. venir de nuevo. Gracias a ti siempre, a Yecla Media que le vaya bien, que es importante que los medios de locales se afiancen, con independencia de lo que haya pasado o deje de pasar. Es un tema también que es fundamental, la noticia cercana, que la gente lo conozca y poco a poco porque se va dando a conocer y ya está. Hay buena gente. Sí, Y eso es es importante. un proyecto joven, nuevo, pero tiene la ilusión de los comienzos y tiene un equipo que tiene una experiencia Es importante. que puede Es acreditar. importante. Con lo cual, la verdad que hace ilusión. Yo, de hecho, a mí fue lo primero que se me ocurrió, pues, aportarle mi granito de arena y yo estoy encantado en esta casa, o sea que estoy súper encantado. Son buena gente. Sí, la verdad que sí. Pues nada, lo dicho, un placer Siempre. y nada, y encantado de volver a verte y seguimos en contacto. Ya Gracias está. por todo. Gracias a ti siempre. Bueno, pues nada, despedimos una nueva entrega de La Otra Puerta y ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales, darle a me gusta y suscribiros a los canales para poder tener una familia cada vez más amplia. Saludos y cerrar al salir.